Aviso a la audiencia. Las siguientes escenas son una representación gráfica de cómo algunas personas que traen su Biblia física al servicio miran a otros asistentes que usan aplicaciones de la Biblia en sus teléfonos inteligentes. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Permítanme compartirles el siguiente fragmento del libro La mente renovada por Larry Christensen. Piensa como si vivieras en un apartamento. Vives allí bajo las órdenes de un propietario que ha hecho que tu vida sea miserable. Te cobra un alquiler exorbitante. Cuando no puedes pagar, te concede un crédito por el cual tienes que pagar un aterrador interés, con lo cual logra que estés más endeudado con él. Entra en el apartamento sin pedir permiso, a cualquier hora del día o de la noche, echa a perder y ensucia todo el lugar y luego te cobra una cuota extra por no mantener bien el local. Tu vida es pues miserable. Luego viene alguien que te dice: he comprado este edificio de apartamentos, puedes vivir en este sin pagar nada, hasta que lo desees. El alquiler ya está pago. Yo voy a vivir aquí en el edificio, en el departamento destinado al administrador del condominio. ¡Qué alegría! Te salvaste, te has librado de las garras del antiguo propietario. Pero ¿qué sucede? Casi no te queda tiempo para regocijarte en la libertad nueva que acabas de hallar y alguien toca en la puerta. Y ahí está el antiguo propietario, indignado, con mirada ceñuda y exigente como siempre. Dice que ha venido a cobrarte el alquiler. ¿Qué haces tú en este caso? ¿Te pagas? Claro que no. ¿Sales y le das un golpe en la nariz? No, él es más fuerte que tú. Le dices con toda confianza: usted tendrá que entenderse con el nuevo propietario. Él puede rugir, amenazar, tratar de sonsacar algo por medio de halagos y persuadir, pero lo repites con toda serenidad: entiéndase con el nuevo propietario. Si él vuelve una docena de veces con toda clase de amenazas y argumentos, sacudiendo a la cara de usted documentos legales, usted simplemente le dice una vez más: entiéndase con el nuevo propietario. Al final, él tiene que hacerlo. Él lo sabe también, solo que espera poder intimidarte, amenazarte y engañarte para que dudes de que el nuevo propietario es realmente capaz de encargarse de las cosas. Muchos cristianos, a pesar de que están sinceramente comprometidos a seguir a Cristo, continúan viviendo con pecados que los acosan. Continúan sintiéndose impotentes para vencer el impulso de actuar en contra de los mandamientos de Dios. Y es fácil creer que así deben ser las cosas. Nadie es perfecto después de todo. Y si lo pretendiéramos ser, nos sentiríamos como hipócritas. La cultura popular acepta y a veces celebra el hecho de que cada uno de nosotros tenga sus complejos personales y profundos. Como dicen, todo el mundo guarda un esqueleto en su armario. Si esto es cierto, tal vez deberíamos aceptar nuestras debilidades y abrazarlas como parte de lo que somos. Pero sobre esta actitud, las Escrituras nos corrigen. Un tema persistente del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo,
es que los hábitos pecaminosos que encontramos tan difíciles de deshacernos no son una parte integral de nosotros. No estamos condenados al pecado para siempre. En cambio, Pablo insiste en que los cristianos pueden estar muertos al pecado, como lo explicó John Wesley. Esto significa ser libres tanto de la culpa como del poder de ella. Ese es un mensaje poderosamente contracultural. El mejor lugar para comenzar a desarrollar nuestro argumento teológico es volver al principio. Miremos a través del lente de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. En este pasaje vemos claramente dónde comenzamos y puede que no sea el comienzo ideal, pero es el comienzo del Evangelio en cada una de nuestras vidas. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Este pasaje no es el espejo que nos muestra lo que nos gustaría ver, pero sí lo que necesitamos ver. Mirando hacia atrás, ahora como seguidor de Cristo, Pablo está escribiendo desde la prisión a estos creyentes en Éfeso. Estoy seguro que tenía frío, estaba cansado, hambriento e incómodo. Pero el Espíritu Santo se movió de tal manera que lo inspiró a escribir palabras poderosas que traerían una perspectiva real a los efesios. Pablo dice que estábamos muertos. No hay manera de evitar esta realidad. Aparte de Cristo, todos estamos espiritualmente muertos, sin esperanza de rescatarnos a nosotros mismos. El teólogo reformador Juan Calvino resumió la situación de esta manera en su comentario sobre Efesios 2:1. Él, refiriéndose a Pablo, no quiere decir simplemente que estábamos en peligro de muerte, sino que declara que era una muerte real y presente, bajo la cual, como la muerte espiritual, no es otra cosa que la separación del alma de Dios. Todos nacemos como muertos y vivimos como muertos hasta que seamos hechos partícipes de la vida de Cristo. De acuerdo con Romanos capítulo 5, nos encontramos en este predicamento por el pecado del primer ser humano, Adán. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ahora, la única forma en que podemos encontrar la liberación del pecado es a través de la muerte, porque el que muere queda liberado del pecado. Como si esto no fuera suficiente mala noticia, las cosas empeoran. Si morimos físicamente sin haber sido reconciliados con Dios a través de Cristo, también moriremos espiritualmente y pasamos la eternidad separados de Él. Dentro de esa esfera de muerte espiritual, nuestra vida física está bajo la autoridad, la influencia y el poder del mayor enemigo del hombre, el pecado y la muerte. Antes de nuestra conversión, estábamos obligados a obedecer los impulsos pecaminosos de nuestra naturaleza caída. Bajo la fuerza de ese poder morboso y orgulloso, llevamos a cabo los deseos de un alma muerta
tanto en nuestra mente como en nuestras acciones. Todos nuestros pensamientos están corrompidos y todo lo que hacemos está empañado por el pecado y es estéril. En este punto es posible que alguien intente autojustificarse pensando: pero yo tomo buenas decisiones y he hecho cosas buenas. Pero al final, cuando nos comparamos con los mandamientos de Dios y su santidad, nos quedamos sin esperanza. Lo que con razón merecemos es el juicio de Dios que le espera a todo aquel que no está bajo la cobertura salvadora de Cristo. Es cierto que abandonados a nuestros propios recursos, todos estamos condenados a luchar sin éxito contra nuestras tendencias pecaminosas. Eso es porque antes de que podamos esperar estar muertos al pecado, todos nacemos muertos en el pecado. La vida de una persona que no ha nacido de nuevo se caracteriza por la muerte espiritual. Esto significa que esa persona está separada de la salvación de Dios, pero también significa que es imposible que esa persona produzca fruto espiritual, que dé señales de vida. Esa es la mala noticia. Pero Pablo también da muy buenas noticias. Nos enseña que la única forma de ser libre del pecado es a través de la muerte. Afortunadamente hay una manera de morir al pecado sin sufrir la muerte física. Pablo explica en Romanos capítulo 6, versículo 3, que los que están en Cristo por la fe y por el bautismo participan de su muerte en la cruz. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La palabra griega que se traduce como perder su poder es katargeo. Se usa 27 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Bueno, mencionemos primero lo que no significa. No está diciendo de que el pecado ha sido erradicado. El verbo no significa eso. Significa básicamente ser privado de su fuerza. De hecho, podría ser traducido de esta manera: privado de su influencia controladora. Y el propósito de ser privado de su fuerza controladora es como lo describe la siguiente frase en el versículo: para que ya no seamos esclavos del pecado. Esa es la finalidad. El pecado se vuelve inoperante como el soberano de nuestras vidas. No pierde su influencia por completo, sino su influencia controladora, su jurisdicción, su maestría, su dominio. Por eso en el versículo 7 nos dice que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Pablo no está afirmando que no habrá pecado. Él está diciendo que el pecado ya no está a cargo. La tiranía y la esclavitud del pecado se rompe. Y alguien puede preguntar: ¿pero yo peco? Sí. ¿Y debo pecar? No. El dominio del pecado está roto. Así que afirmamos entonces que en la salvación morimos. En otras palabras, porque Cristo murió, aquellos que están unidos con Cristo también han muerto. Aún más, Cristo no permaneció muerto. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y así como participamos de la muerte de Cristo por la fe, también participamos de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Esto nos hace muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. En Cristo todo es hecho nuevo. Aunque en nuestra condición natural estamos muertos en pecado, a través de Cristo estamos muertos al pecado. Pablo prefiere usar una imagen más positiva y decir que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús.
e insiste que este paso de la muerte a la vida ya se ha producido, real y verdaderamente, en la muerte y resurrección de Cristo. Ha sucedido en el ámbito espiritual, y eso significa, por supuesto, que no podemos presenciar este cambio a simple vista. Si me convierto en cristiano esta semana, puede que no me sienta tan diferente la próxima. Es cierto que algunos nuevos creyentes son inmediata y radicalmente liberados de sus pecados anteriores. Puede que para otros la transición puede ser mucho menos dramática, pero eso no la hace menos real. Pablo sabía muy bien que sus lectores probablemente eran conversos del tipo menos dramático. De hecho, ese es el punto de toda su discusión en esta sección de Romanos. Después de explicar las realidades metafísicas de nuestra asociación con Cristo en su muerte y resurrección, Pablo aclara el punto. De la misma manera, escribe: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, no basta simplemente con saber que somos nuevas creaciones. Tenemos que adoptar el concepto, y eso significa cambiar nuestro comportamiento. En este punto, Pablo da dos mandamientos en voz activa. No permitan ustedes que el pecado reine en nuestros cuerpos y no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Seguir pecando sería inconsistente con nuestro nuevo carácter como alguien que está muerto al pecado. Sería un poco como hablar con un acento falso. Estar muerto al pecado significa que el pecado nos es ajeno. Está fuera de lugar. Lo que Pablo quiere decir es que tenemos que tomar medidas activas para dejar de pecar. El poder del pecado se rompe, lo que significa que podemos tener éxito en nuestra lucha contra el pecado. Nuestros grilletes han sido removidos, pero tenemos que tomar la iniciativa para salir de la prisión. En otras palabras, todas nuestras luchas y debilidades no desaparecen cuando nos convertimos en cristianos. La vida de fe siempre implicará tentación. También incluye que algunas veces fallaremos, pero podemos luchar sabiendo que la victoria está asegurada en Cristo. En otros lugares, Pablo usa la metáfora del ropaje para describir la forma en que los cristianos deben pensar acerca de su relación con el pecado. Él los anima a quitarse la vieja naturaleza pecaminosa y vestirse de virtudes apropiadas para una nueva creación en Cristo. Y si somos honestos, debemos admitir que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Los viejos hábitos tardan en morir. Si queremos dejar que Cristo reine en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo decidido para abandonar los comportamientos que caracterizan el estar muertos en pecado. Durante siglos, los cristianos hemos utilizado disciplinas espirituales como la oración y el ayuno para lograr una vida de victoria sobre el pecado. Las disciplinas orientan nuestro corazón y voluntad hacia Cristo y debilitan el poder del pecado. Pero no son rituales mágicos y no logran nada por su cuenta. Dios los usa para hacer su obra en nosotros. Todo esto es para afirmar que activamente despojarnos de nuestros viejos comportamientos pecaminosos y vestirnos de los nuevos comportamientos característicos de la vida en Cristo ayudan a romper nuestros hábitos de pecado. Estar muerto al pecado no significa que estemos sin pecado.
Pablo mismo dejó en claro que seguía luchando con la tentación y el pecado. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Si Pablo pudo calificarse a sí mismo como el peor de los pecadores, entonces es sensato esperar continuar con nuestro conflicto con el pecado hasta que estemos libres de esta naturaleza caída. Estar muerto al pecado significa que ya no estamos bajo la obligación de ser controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6, versículo 17 enseña que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Antes de Cristo, somos esclavos del pecado. Ahora tenemos un nuevo maestro. El pecado continúa existiendo en nuestra carne, pero ya no estamos dominados por él. Soy TJ Barquero y nos vemos en el siguiente video. Hola y bienvenido. Te invitamos a que si te gusta el contenido de este video, suscríbete al canal y haz clic en la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Esperamos que este video sea de